Las sirenas volvieron a gritar en Tel Aviv al filo de la madrugada del 24 de junio de 2025. Apenas 6 horas antes, un arreglo de alto el fuego negociado a última hora por Washington había obligado a los drones iraníes y a los interceptores israelíes a callar el cielo, pero la tensión que queda pegada al asfalto huele a guerra inevitable. Donald Trump, desde su red Truth Social, clamó que ambos bandos querían la paz y que él había evitado nuevas incursiones sobre Teherán, pero al otro lado del Golfo Pérsico el ministro iraní insistió en que no existe una tregua real, solo un reloj de arena que se vacía mientras ambos ejércitos rearman sus misiles. Washington Post, 24 de junio de 2025. En medio de ese silencio precario, cada estruendo pasado resuena como un eco de algo mucho más antiguo. 26 siglos atrás, un exiliado llamado Ezequiel, encadenado a las orillas del río Quebar, vislumbró parte de esta noche, o eso sostienen millones de creyentes. Primero vio un pueblo disperso entre todas las naciones que, contra toda lógica histórica, volvería a su tierra. Desde 1948 los huesos secos del capítulo 37 se han ido cubriendo de carne, hebreos regresando de San Petersburgo, Addis Abeba o Buenos Aires hacia un pedazo de desierto que hoy exporta tomates hidropónicos y riega el Negev con microgoteo. El desierto florece, exactamente como proclamó aquel oráculo que prometía convertir la tierra baldía en un Edén. No hay analista geopolítico dispuesto a afirmar la palabra milagro, pero tampoco precedente de una nación muerta que resucite con idioma, culto y moneda propios. Esa anomalía es la primera mecha encendida. La segunda chispa es la coalición que el profeta describe como Gog, Magog, Persia, Phut, Cus, Gomer y Togarma. Cambie esos nombres arcaicos por los titulares de hoy y el mapa se superpone de manera escalofriante. Al norte, Rusia sigue aferrada a sus puertos de Tartus y a la base aérea de Meimim, negociando con el nuevo gobierno sirio para no perder su única salida al Mediterráneo. Reuters, 29 de enero de 2025. Más al sur, Irán, la antigua Persia, financia a Hezbollah y guía milicias en Damasco. Durante la ofensiva de junio, Israel bombardeó instalaciones nucleares persas. Informes de inteligencia filtrados aseguran que no las destruyó por completo, solo retrasó su puesta en marcha. Reuters, 23 de junio de 2025. Turquía, identificada por varios hebraístas con Gomer y Togarma, ha girado hacia una postura islamista radical y acaba de anunciar la expansión de su producción de misiles de largo alcance, advirtiendo que el conflicto está al borde del punto sin retorno. EP News, 20 de junio de 2025. A ese triángulo explosivo se suman actores que Ezequiel enumera casi como nota al pie. En Libia y Sudán, vinculados con Phut y Cus. La anarquía dejó espacio a facciones islamistas que hoy reciben drones iraníes y asesores rusos. Pekín, ausente del texto bíblico pero omnipresente en el tablero del siglo XXI, refuerza un pacto de inversión de 400,000 millones de dólares con Teherán y presume en la prensa estatal de que los sistemas antiaéreos chinos habrían neutralizado la oleada de cazabombarderos judíos. Nada de esto prueba que los capítulos 3839 estén a punto de desplegarse, pero difícilmente sea coincidencia que la lista de enemigos profetizados haya logrado hoy una convergencia anti-israelí tan visible. El corazón en llamas, una coalición o un círculo de fuego. Era medianoche en Jerusalén y el cielo, ennegrecido por drones que zumban como langostas metálicas, parecía latir al mismo compás que el pánico de sus habitantes. Así luce hoy el corazón en llamas, un territorio diminuto que, según el profeta Ezequiel, sería el señuelo divino para atraer a un monstruo geopolítico llamado Gog y a su enloquecida confederación. 2600 años después, ese vaticinio arde con un fulgor tan inquietante que ya nadie sabe si el resplandor proviene de la fe o de los misiles que surcan el aire. Ezequiel 38 a 39 describe una coalición liderada por Gog de la tierra de Magog. En la cartografía antigua, Magog abarcaba el arco eurasiático que hoy se proyecta sobre el Kremlin. Persia es Irán, Gomer y Togarma señalan Anatolia, asiento de la Turquía de Erdogan. Cus y Phut evocan el Sahel y el Magreb, feudos de milicias islamistas ansiosas de gloria.
El profeta cita un cerco, una emboscada, un fuego del cielo que pulveriza ejércitos. Para millones de creyentes, eso ya no huele a metáfora, huele a pólvora fresca. Rusia, recién surgida de la niebla postsoviética con un puño de acero, ancla fragatas y submarinos en el puerto sirio de Tartus, su trampolín permanente al Mediterráneo. Allí reposta combustible, allí despliega asesores, y desde allí regala a Damasco y a quien pague el precio la pesadilla de los misiles hipersónicos Kinzhal y Zircon, proyectiles capaces de burlar cualquier escudo antiaéreo occidental. El Kremlin considera esa base irrenunciable para proteger rutas energéticas y vigilar los yacimientos israelíes de gas en el Leviatán. Este año Moscú dio un salto mayor, firmó un tratado de asociación estratégica de 20 años con Teherán. El papel sellado en el Kremlin legitima un corredor militar del Caspio al Levante. Transferencias de drones Shah, FATE-360 y entrenamiento conjunto de fuerzas especiales rusas e iraníes. Para Teherán, castigado por décadas de sanciones, el pacto abre la puerta a tecnología de guiado satelital y a la producción de motores cohete que hasta hace poco pertenecían solo a las potencias nucleares. Irán, por su parte, se cree heredero literal de Persia, un jugador profético con la misión sagrada de cercar Sion. Entre el 11 y el 23 de junio lanzó más de 1000 misiles balísticos y drones contra bases israelíes en Negev y Haifa, alegando represalias por el bombardeo de sus instalaciones nucleares en Natanz y Parchim. La lluvia de hierro quebró edificios, incendió depósitos de combustible y dejó un reguero de cráteres que humean como bocas del Seol. Desde Ankara, Recep Tayyip Erdogan juega a dos bandas. Denuncia públicamente los ataques de Israel, sabotaje a las conversaciones nucleares, clama, pero al mismo tiempo exige a la OTAN blindar el flanco turco con nuevos sistemas de defensa, mientras su Ministerio de Industria acelera la producción interna de misiles de crucero y drones Bayraktar. Sus discursos prometen que Turquía no permitirá que nadie arrebate Jerusalén a los musulmanes, una frase que resuena como un eco del antiguo nombre de Gomer. Así, pieza tras pieza, el tablero adquiere la forma exacta que Ezequiel bosquejó: Rusia al norte, Irán al este, Turquía al noroeste, milicias africanas y libias al sur. No son aliados de amor, son lobos que comparten odio, ambición petrolera y el deseo de humillar al pequeño Satán hebreo. Cuando la coalición se active por completo, Jerusalén quedará dentro de un anillo de acero, el círculo de fuego. Pero la parte más perturbadora aún no es militar, sino sobrenatural. El profeta asegura que es Dios, no los generales, quien atrae a Gog con anzuelo en sus quijadas. Les da la ilusión de victoria para encerrarlos en su propio infierno. Lloveré sobre el fuego y azufre, promete YHWH. En tiempos modernos, esas palabras suenan como la detonación de ojivas termobáricas o, peor, nucleares tácticas, pues tanto Rusia como Israel manejan arsenales que pueden carbonizar regiones enteras en segundos. Esa posibilidad convierte el texto bíblico en un manual de supervivencia o, para sus detractores, en un guión autoprofético que las potencias religiosas están ansiosas por cumplir. Y aquí nace la verdadera controversia: ¿es la fe la que decodifica la historia, o son los estrategas quienes, leyendo la Biblia, reescriben el mapa para ajustarlo a la profecía? Líderes evangélicos norteamericanos celebran cada misil iraní derribado como una prueba de que Dios mantiene su promesa a Israel, mientras sus críticos advierten que esta narrativa es la gasolina que justifica guerras preventivas y anexiones territoriales. En Teherán, ayatolás radicales citan el mismo pasaje, pero desde el otro lado del espejo, para asegurar que la aniquilación de Israel desencadenará la venida del Mahdi. Ambos bandos prenden sus antorchas sobre el mismo combustible apocalíptico y, al hacerlo, avivan el corazón en llamas hasta el borde del estallido planetario. Y sin embargo, por cada ojiva que duerme en los hilos, hay un versículo que palpita como si fuese un artefacto listo para detonar. Ezequiel repite que montaré guardas sobre mis montes de Israel y que aquella vigilia terminará en un día de nubes y densa oscuridad. A primera vista suena a tormenta, a la luz de los satélites, parece la columna piroclástica de un intercambio nuclear táctico.
El paisaje coincide espantosamente, montañas del Golán sembradas de rádares, el valle de Jezreel convertido en autopista de blindados, el Mediterráneo patrullado por submarinos cuyas escotillas guardan la noche eterna. Pero antes de la llama final vino el reverdecer. Ezequiel 36 aseguró que las montañas desoladas volverían a dar fruto para su pueblo, 7 décadas después de 1948. El desierto del Negev exporta tomates por drones refrigerados y la viticultura del Golán produce merlots premiados en París. Para los detractores será simple ingeniería de riego. Para los rabinos que celebran cada cosecha en Sde Boker es la rúbrica de Dios firmada sobre invernaderos de cristal. La ironía es brutal, el renacimiento de la tierra funciona como vitrina que provoca la codicia de quienes ahora la rodean con lanzamisiles. Y si la tierra se repobló, los huesos también. El capítulo 37 describe un valle donde los cadáveres se apilan muy en gran manera. Los judíos que salieron de Auschwitz con sus números tatuados juraron que aquel era su versículo viviente. El aliento que reanimó esos esqueletos se llamó Ben Gurión, se llamó Declaración de Independencia y, para quienes leen la historia como espejo profético, fue el silbato que convocó a Gog. Ningún monstruo geopolítico ataca a un cementerio, pero sí a una nación renacida que presume armamento nuclear y cosechas de uvas dulces. Ezequiel une después dos maderos, Judá y Efraín, para fundirlos en una sola mano. Medio mundo vio el gesto repetirse cuando Israel selló los acuerdos de Abraham con Emiratos, Bahrein y Marruecos, uniones impensables entre ramas descartadas que de pronto comparten cielos antidrone y pactos de inversión de gas natural. Occidente lo celebra como diplomacia, Teherán lo maldice como herejía, los predicadores apocalípticos lo reciben como la puntada final que cose el uniforme de batalla del Mesías. En Jerusalén, mientras tanto, la sombra del templo que aún no existe se alarga como un fantasma sobre la explanada. Los arquitectos del Instituto del Templo imprimen columnas de mármol en impresoras 3D, crían novillas rojas bajo lámparas UV para evitar impurezas y digitalizan los planos de Ezequiel 40 a 48 con software BIM. Ingeniería patrimonial o preparación logística para un holocausto sacrificial. En Teherán y Ankara se distribuyen panfletos que lo llaman la profanación definitiva y juran que la primera piedra será su casus belli. Así, el futuro santuario se convierte en detonador, exactamente como anuncia el profeta, sobre mis montes, la furia de mi celo será encendida. Más al oeste, la profecía sobre Tiro arrasada por muchas naciones como las olas del mar resuena en la costa libanesa donde Hezbollah ensaya ataques con drones explosivos contra plataformas de gas israelíes. El puerto semiderruido tras la explosión de 2020 es hoy una terminal controlada por milicias que juran lealtad a Irán y a Moscú, otro punto cardinal del anillo de fuego que encierra Sión. Y el Nilo, antaño frontera de imperios, se ajusta a los capítulos 29 a 32, Egipto será arrogante como un gran dragón antes de su derribo. Con la gran presa del Renacimiento en Etiopía reteniendo el caudal, el Cairo compra armas rusas y covertidamente corteja a Jerusalén para tecnología de desalinización, aliados de día, rivales de noche, todos mirando de reojo la profecía que promete espada contra Egipto, Etiopía, Fútico en una misma conflagración. La vieja Edom, Jordania actual, ve pasar tanques estadounidenses por su desierto, supuestamente para ejercicios de rutina, mientras sus beduinos murmuran que el monte de Seir aún aguarda el juicio anunciado en Ezequiel 35. El eco sube por el Wadi Ram y se mezcla con el rugido de los F-35 que vigilan el corredor iraquí. Cada zambullida sónica parece reproducir el estruendo con que, según el profeta, caerán todas las murallas y los hombres se volverán espada unos contra otros. Todo esto ocurre bajo la vigilancia ubicua de satélites Leo y enjambres de microdrones cargados con IA. Los estrategas los llaman conciencia de dominio total, pero Ezequiel lo habría descrito como ojos por todo el cuerpo llenos de espíritu. La frontera entre tecnología y teología se difumina, cuando un algoritmo decide a quién elimina un misil merodeador, ¿no cumple el papel del mensajero celestial que ejecuta juicios instantáneos? De modo que el debate arde.
La Biblia anticipó estos engranajes o los ingenieros, fascinados con el texto, están moldeando las ruedas de acero para que calcen en la visión del profeta. Pastores carismáticos en Texas piden donaciones para acelerar el regreso del Señor financiando lobby pro-Israel. Clérigos chiíes en un recaudan fondos para drones suicidas con el eslogan opuesto, preparad el camino del Mahdi. Dos bandos, un mismo capítulo, una sola cerilla rozando la yesca del mundo. Y aún resta la escena final de Ezequiel, después del cataclismo, un río brota bajo el umbral del templo futuro y sana las aguas muertas. El detalle es letalmente poético, la misma tierra que hoy podría fundirse bajo fuego nuclear albergaría, mañana, una vena de vida que reconcilia especies y naciones. ¿Será metáfora de un renacer espiritual o radiografía de un planeta reconstruido tras el invierno atómico? Nadie lo sabe, pero cada general, cada rabino y cada ayatolá cita el pasaje para su propio sueño. Unos ven un Edén milenial dirigido desde Jerusalén, otros, la utopía islámica bajo la bandera verde, otros, un orden secular que sobreviva a la locura religiosa. Por ahora, el corazón en llamas late a un ritmo imposible de soportar. Quizás sea taquicardia previa a la muerte o el pulso acelerado de un parto cósmico. En cualquier caso, las agujas del reloj, o del cronómetro escatológico, siguen avanzando mientras misiles trazan constelaciones efímeras sobre el desierto. Y así, con el cielo convertido en pergamino incandescente, la profecía de Ezequiel vuelve a dictar la pregunta que nadie puede responder sin temblar: ¿quién enciende de verdad el fuego, el hombre? ¿O el Dios que, desde las sombras de la antigüedad, aún sostiene el anzuelo en las quijadas de las naciones?